A lo largo de la historia, los artistas han plasmado en su arte el retrato. Pero va a ser durante el Renacimiento que tendrá un gran auge un estilo en especial, el llamado retrato histórico, es decir, una obra en donde no existen fronteras de tiempo entre los personajes históricos y los contemporáneos. Un ejemplo de esto es la obra llamada La Escuela de Atenas. Se trata de una de las pinturas más famosas del artista Rafael Sanzio, mejor conocido como Rafael, gracias a que a lo largo de la historia se le ha reconocido como uno de los grandes artistas del Renacimiento. Quiero detenerme un momento, conectar con este ser que vivió solo 37 años. Tuvo un gran prestigio por su asombrosa destreza artística, además de que desde su juventud se conoció por ser un hombre de porte elegante y buena cultura, más que por sus cualidades como artista. Siempre vestía de manera elegante, bien peinado y con talante encantador, descrito así en sus biografías, y gracias a eso tuvo un gran magnetismo para conseguir importantes mecenas en un ambiente ferozmente competitivo de Roma durante el pontificado de Julio II. Supo combinar su don para las bellas artes con su talento para la organización, los negocios, siendo un ejemplo para las siguientes generaciones, las cuales lo imitaban, aunque casi siempre imposible de copiar. Es curioso cómo los biógrafos coinciden en escribir acerca de la personalidad de Rafael, pero entiendo que muchas veces era comparado con sus contemporáneos. Por ejemplo, Miguel Ángel, descrito como carente de belleza física, era furibundo por naturaleza, que lo hacía inaccesible. Y con Leonardo da Vinci, célebre por su extraordinaria belleza física y elegancia, pero también malhumorado y agresivo con sus mecenas. Rafael empezó a progresar a partir de los 17 años, y a la edad de 25 años se encontraba en Florencia, y fue cuando llegó la gran oportunidad de su vida, Roma, el Vaticano. En ese momento se encontraba el Papa Julio II, con gran ambición de restaurar la urbe, la antigua idea de Roma como el centro mundial de poder y esplendor, quien además de enfocarse a proteger y ampliar su gran imperio en lo militar, se preocupó por programas de construcción, renovaciones de iglesias y proyectos de ingeniería civil. Era fiel creyente de que para convertir a Roma como sede de una iglesia espiritualmente exultante y triunfal, la ciudad debía lucir un aspecto imponente. Por eso mandó hacer grandes obras de arquitectura, escultura y pintura. Rafael, al ser recomendado por uno de sus maestros, Perugino, y por Bramante, que al igual que Rafael era de la ciudad de Urbino, fue contratado para realizar los frescos de la estancia de la Signatura del Palacio Vaticano, trabajo que lo mostraría como el artista más destacado en activo en Roma. Una de las anécdotas es que se sabe que Perugino había adornado con sus frescos la sala de la Signatura, así como la de las logias vaticanas. Años después le ofrecieron a Rafael que pintara sobre los frescos de su maestro, con un gran contrato y una buena paga. Esto era, desde el punto de vista artístico, una pésima idea, pues era borrar verdaderas obras maestras de su maestro. Rafael va con su maestro y le comenta, y Perugino le contesta que nunca más va a tener una oportunidad como esa, que debe aprovecharla, lo que muestra el gran corazón del maestro por su alumno. Rafael acepta el contrato y para que los frescos quedaran con suficiente adhesión, pide que las paredes sean picadas, por lo que queda totalmente destruida la obra de Perugino. Esta historia nos muestra la gran calidad humanitaria tanto de Rafael, que pide autorización a su maestro, así como de Perugino, quien sin pensar en él, pensó en la gran oportunidad que había conseguido su gran alumno. Vayamos a la imagen. La Escuela de Atenas. Fue hecha en boceto entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512. En la Escuela de Atenas están pintados los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica. Observa cómo los diferentes grupos de personajes se ubican de manera simétrica, dejando el espacio central vacío
para contemplar mejor a los protagonistas, recortados ante un fondo celeste. En la famosa escuela de Atenas, Rafael ha introducido la escena en un templo de inspiración romana. En las paredes del templo contemplamos las estatuas de Apolo, el dios de la razón, y Minerva, la diosa de la sabiduría, así como las bóvedas de casetones y los espacios abiertos que dominan el edificio, creando un singular efecto de perspectiva. Sigamos la numeración de los principales personajes. En el número 1, Zenón de Elea. Fue un filósofo griego perteneciente a la escuela eleática. Se le considera el primero en usar demostraciones por reducción al absurdo, y son muy conocidas sus paradojas donde niega la existencia del movimiento o la pluralidad del ser. En el 2, Epicuro. Su filosofía en líneas generales se caracteriza por situarse en el lado opuesto a la filosofía platónica. Afirma que no hay más que una realidad, el mundo sensible. Niega la inmortalidad del alma y afirma que ésta, al igual que todo lo demás, está formada por átomos. En el 3, Anaximandro. Filósofo, discípulo y continuador de Tales, se le atribuye un mapa terrestre, la medición de los solsticios, equinoccios, así como trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas. Afirmaba que la Tierra es cilíndrica y que ocupa el centro del universo. En el 4, Averroes. Fue un filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas y medicina. Él se esforzó en aclarar cómo piensa el ser humano y cómo es posible la formulación de verdades universales y eternas por parte de seres perecederos. En el 5, Pitágoras, el célebre matemático griego, demuestra una de sus teorías a un grupo que lo escucha embelesado, uno de cuyos miembros porta una pizarra. En el 6, Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa y matemática griega que vivió en el siglo IV a.C. Pasó toda su vida dedicada al estudio de la astronomía y la enseñanza, de la cual llegó a ser directora en una escuela platónica. Mujer adelantada a su tiempo, fue salvajemente asesinada por un grupo de cristianos. En el 7, Arquímedes. Nacido en Grecia, fue matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. En el 8, el personaje solitario que se sienta en los peldaños representa a Heráclito, filósofo melancólico que lloraba por la insensatez humana. En el 9, Alejandro Magno. Es considerado uno de los mayores líderes militares de la historia. En apenas 12 años creó un imperio como no había sido conocido. En el 10, Sócrates, considerado como uno de los 3 máximos representantes de la filosofía griega, junto a Platón y Aristóteles. Fue el verdadero iniciador de la filosofía, en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser, la ciencia que busca el interior del ser humano. Ahora veamos a Platón junto a Aristóteles, en el centro de la obra, y sobre las cuales recae el punto de fuga de todo el conjunto. En el 11, Platón mantiene una charla con Aristóteles, su alumno, y porta en su mano izquierda su obra, Timeo, un influyente ensayo de cosmogonía, física, religión, con su dedo apunta hacia arriba con alusión a su concepto del mundo de las ideas, el mundo espiritual. En el 12, Aristóteles, con un gesto contrapuesto al de su maestro, hace alusión al mundo material. En su mano posee su obra ética Nicómaco. Fue el creador de la lógica formal, economía, astronomía, precursor de la anatomía, la biología y creador de la taxonomía biológica. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. En el 13, Diógenes, tirado en los escalones, aborrecía las posesiones terrenales. Para él, la propiedad carecía de valor y vivía en un tonel que le valió el apodo de El Perro. En el 14, Euclides, matemático griego del siglo III a.C. y discípulo de Sócrates, expone uno de sus postulados geométricos a un grupo de estudiantes. En el 15, Ptolomeo,
astrónomo y geógrafo del siglo II, que creía que la Tierra era el centro del universo. Sostiene un globo terráqueo. En el 16, junto a Ptolomeo, otra figura, probablemente el profeta persa Zoroastro, sostiene un globo celeste. En el 17, Homero es el nombre dado al poeta y rapsoda del griego, al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. En el 18, Plotino, figura más representativa del último neoplatonismo, el último sistema filosófico verdaderamente griego. En el 19, Rafael plasma su autorretrato en la figura del joven situado junto a Ptolomeo y nos mira directamente a los ojos para captar nuestra atención. A su lado Perugino, con idéntico sombrero pero en blanco. Esta obra es una de mis favoritas y me hace pensar que podríamos ver la historia de la humanidad como una majestuosa obra de teatro, en donde al final salen todos los personajes para recibir esa hermosa ovación por lo realizado en su vida. Y esta obra es esa foto del final, donde todos hacen una caravana agradeciendo al público, pero también orgullosos y satisfechos de haber aportado algo a esta gran obra de arte que es la historia de nosotros. ¿Qué opinas?